Durante 2 días, el viernes 9 y el sábado 10 de abril, 6 grupos de la ciudad van a latir al ritmo de uno de los géneros más importantes del mundo, que está en constante movimiento, que es actual también, si bien pone un pie en la tradición y se nutre de su pasado. El jazz, creo que eso es lo que tiene de maravilloso, que es una búsqueda constante, es un camino infinito el del jazz, y yo tengo la suerte de estar ahora con uno de los emblemas del jazz de la ciudad, que es Rubén Chivo González, saxofonista, clarinetista también. ¿Qué tal, Chivo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Verónica? Muy bien. Qué placer encontrarte. Bueno, igualmente. Ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Hacía mucho. En Body and Soul. En Body and Soul, qué bueno eso. Sí. Me da mucho placer de verdad conversar con vos. Igualmente. Como verás, no te presenté como un tótem del jazz de la ciudad, porque el tótem es de madera. Sí, eso lo dije alguna vez. Lo sé, por eso, lo recuerdo. No, porque una vez te presentaron así, dijiste, a modo de chiste, como claro, solés hacer con el humor que tenés, que era una buena presentación porque era de madera el tótem. No, pero es bueno siempre matizar las cosas con una sonrisa. Siempre a mí me ha gustado la gente que, aparte de tocar o expresarse con alguna otra cosa, que provoque la sonrisa. O sea, que te haga sentir en confianza que estás hablando con alguien que es igual que vos. Simplemente bueno igual que vos. Está bueno. Chivo, cuando vos mirás para atrás, no sé si lo haces, pero supongo que en algunos momentos habrá una retrospectiva de tu vida, ¿no? Y volvés a ese chico de 12 años que empezó a estudiar música, y recordarás los grupos de música bailable y de cumbia por los que pasaste también, tus años en la Sinfónica, luego haber integrado grupos importantes ya de jazz, ¿no? Como el Quinteto Argentino de Jazz, Jazzmanía, Mundo Bizarro. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué emociones son las que aparecen en vos? Muchas. Lo primero que realmente me parece insólito es el tiempo que ha transcurrido. Es como que si hubiera volado todo eso. Son cosas que pasaron demasiado rápido. Yo soy abuelo y tengo un nieto que cumplió el lunes 13 años. Y eso me pone... y te va poniendo también una idea de lo finito que es uno, porque, bueno, todo en algún momento se acaba. Entonces son sensaciones encontradas, pero en realidad estoy, digamos, desde el punto de vista musical, yo estoy más que conforme. He hecho muchas más cosas que las que jamás pensé hacer. Yo embromaba con el clarinete cuando era chico, escuchaba los discos. Un compañero de la secundaria, tuve que dejar el clarinete porque iba mañana y tarde. Pasé de la escuela Pestalozzi, donde tuve una maestra durante los 6 años, o sea que pasaba de grado con nosotros, cosa de los años 50, mi segunda mitad de los años 50, a ir al Industrial Superior, que hoy se llama Politécnico, donde en una tarde tuve 5 profesores distintos. Eso me cambió totalmente la historia. Vos una vez comentaste que si vos hubieras podido, hubieras tocado todo el día, que era algo que era difícil de hacer, ¿no? Porque también había que sostener una familia, trabajar, etc. Y cuando miras para atrás, como yo te preguntaba, ¿volverías a hacer lo mismo? Quiero decir, ¿ese apasionamiento con la música sigue tan vigente hoy como cuando tenías 12 años y empezaste a estudiar queriendo ser músico? Bueno, o meterte en el mundo de la música. Siempre me di cuenta que, porque aparte de gustarme mucho toda la cuestión de la música, siempre he leído mucho de la vida de la gente que ha hecho una carrera con esto. Y siempre me encontré con que todos tuvieron muchas dificultades, inclusive severas dificultades económicas. Cuando yo formé una familia y empecé a tener hijas, porque fueron 3 hijas, me di cuenta que con la música eso no iba a poder, yo por lo menos no lo iba a poder solventar. Aparte, como tenía una preparación bastante buena de la escuela esa que te nombré, más 3 años de la Facultad de Ingeniería, me ayudó en otro trabajo, acá cerca, muy cerca, a dedicarme a la computación, que en esa época era una especie de caja negra insólita y misteriosa. Y eso me permitió de alguna manera, bueno, lograr lo que con la música no hubiera logrado. En un momento dado tenía las 2 cosas, la sinfónica y ese trabajo. Claro. Hasta que un médico me tomó la presión, me auscultó el corazón, me dijo, pibe, si vos seguís así,
rapidito te vas. Entonces eso me hizo un clic y bueno, tuve que dejar la Sinfónica y me dediqué, que era un ingreso bastante menor que el otro, y me dediqué totalmente a mi trabajo de computación. Pero nunca, la música jamás paró, porque después vinieron todos los grupos que yo mencioné. Es más. Creo que creció, ¿no es cierto? Es más, el grupo ese que vos nombraste, el Quinteto Argentino de Jazz, me acuerdo perfectamente en un paréntesis de un ensayo en Radio Nacional en la calle Córdoba. Bajé a la puerta y estaba la librería Ross pegada al lado. En ese momento ahí, no me acuerdo ahora si sigue. Y vino Julio Ortiz, que tenía una grabadora, que yo lo conocía, un amigo, y me dijo que querían formar un grupo y que quería que yo tocara. Inmediatamente dije que sí. Y yo tenía el trabajo, mis hijas y la orquesta sinfónica. O sea que había días que me iba a las 7 de la mañana de mi casa y volvía a las 12 de la noche. Era una cosa de loco. Difícil. En un momento decidiste hacer un homenaje a un disco legendario, sí, que es el disco Time Out, de Dave Brubeck. Sí. Que, además de que es un disco maravilloso, ¿no? Pero ¿qué relación tiene con tu propia historia esa elección? Haber querido hacer un homenaje en vivo de ese disco. Porque fue un disco que me cambió la dirección a mí. Directamente me cambió de dirección en una época donde yo era una esponja. Hay una época que todos somos una esponja, que absorbemos todo. Después, cuando te vas poniendo más viejo, esa esponja se endurece y algunas cosas se rechazan. Pero ese disco, cuando escuché a esos temas, y sobre todo a ese saxofonista, digo, esto es. Aparte fue una cosa totalmente casual, sobre la que creo que he escrito más de 4 veces. Es más, encontré en una revista hace poco una cosa y digo, qué bien escrito que está esto. Claro. Porque a veces me sorprende. Y bueno, y donde de alguna manera relato toda esa historia. Un señor que me dijo, ¿por qué no te llevas este pibe? Y eso fue fundacional. Y volver con el disco abajo del brazo en el tranvía, en esa época había tranvía, con dudas, muchas dudas. Digo, ¿este tipo qué me habrá metido? Y poner ese disco y escuchar eso, por eso es. Entonces me parece que por lo menos quería redituar eso. Claro. ¿Y cuál fue la última gran emoción que te dio la música, Chivo? Varias. Tuve muchas emociones. ¿Pero la última? Mira, fue probablemente una de las grandes emociones haber tocado con 2 músicos norteamericanos hace unos años ya, cuando me llamó Lucho Ruggeri para tocar con un guitarrista que se llama Jack Wilkins y un contrabajista, Andy McKee. Entonces tocamos ambos con ellos un lunes sin ensayo, sin nada. Y casualmente mi primer visita a Nueva York en el año 79, fui a escuchar a Bob Brommeyer y el guitarrista era Jack Wilkins, a quien yo no conocía. Un grupo que directamente me voló la cabeza, aparte de estar en esa catedral del jazz, que es un lugar un poco más grande que este. Y ver a esos músicos me dejó como el disco de Brubeck. Time Out. Entonces cuando Lucho me llama y me dice, vamos, ¿te gustaría tocar con Jack Wilkins? Y digo, sí. Bueno, y tocar con esa gente fue una emoción muy grande, muy grande. Eso no quita también que haya tenido otras emociones profundas con los amigos de acá. Claro. Hemos tenido muchos grupos de Quinteto Argentino de Jazz, Jazzmanía. Después formamos un cuarteto de saxofones que nos divertíamos mucho y sonaba muy bien, que se llamaba La Cañería. Mundo Bizarro con Fernando de la Riestra, yo los un nombraba, querido amigo. Grandes grupos y grandes músicos también. Y bueno, Fernando, que lamentablemente ya no está. Fue una pérdida tan triste. Grande. Tan triste. Y Armando Savia, que había fallecido, creo que ayer o anteayer hizo un año que falleció Armando Savia. Después pensaba en tu disco, que a mí me gusta tanto, Fuera de Catálogo, donde están también Adrián Yáñez y Hugo Fatoruso, que es una joyita ese disco editado por MR, precioso. Y pensaba también en que a pesar de la pandemia y con tantos años de trabajo y dedicados a la música, hubo un nuevo disco y lo grabaron en la pandemia.
Bueno, me parece realmente fantástico. Estaba grabado antes de la pandemia. Ah, ¿ya lo tenían grabado? Sí, estaba grabado en noviembre del 2018. En 2018 yo tuve un problema de salud. Ajá. Entonces tuve un tratamiento largo. Y durante ese tratamiento largo grabamos ese disco. Y yo no estaba con todas las fuerzas suficientes. Es más, viendo la serie Borgen, una serie dinamarquesa, la vi. me rememoró muchas cosas de mi tratamiento que sufre la protagonista. Y cuando yo escuché el resultado no estaba demasiado convencido. Digo, no, yo acá podría haber tocado mejor, se nota que no estoy con toda la energía disponible, siempre recordando el disco anterior, pero los otros muchachos habían tocado fantástico. Entonces ellos insistieron, hasta que finalmente digo, bueno, hagámoslo. Pero el hagámoslo, yo quería hacer algunas cosas que después no hubo tiempo de hacerlas, pero finalmente les dije, vamos a dejar un documento, como decía Fernando de la Riestra, de lo que está pasando en este momento extraño, que yo me di cuenta inmediatamente que era una bisagra en la humanidad, y grabamos a distancia. Eso fue lo que hicieron en la pandemia entonces. Fueron como agregados a lo que ya tenían. No, estaba grabado de noviembre del 2018. ¿No le agregaron nada? Nada. Lo único que le agregamos un tema que yo quise tocar, que se llama Young at Heart, o sea, joven de corazón. Que es hermoso. Que siempre digo que es como muchas veces me siento, pero cuando me miro al espejo, la carrocería lo desmiente totalmente. Pero me siento como joven de corazón. Bueno, ese es el bonus track del disco. Exactamente. Y le da un final maravilloso. Yo cuando escuché el disco digo, es un excelente moño para este regalo que es el disco, porque es muy cinematográfica, ¿no? Esa canción es chispeante y cinematográfica, es linda. Yo me enteré que Woody Allen lo puso, está en una película de Woody Allen que no sé si la dirigió él, me parece que no, que se llama The Front. Ajá. Y que él hace de un escritor fantasma que firma para notas que hacen otros, y el tema principal es ese, que de alguna manera ilustra el casamiento de McCarthy, ese famoso tipo terrible de extrema derecha de los Estados Unidos. Y me enteré después de todas esas cosas. El disco se llama Allá lejos y hace tiempo. Sí. Ese es el nombre. Sí. ¿Y quiénes son los músicos que te acompañaron, que te acompañan y con quién grabaste el disco? Primero y principal, este disco está hecho gracias a ellos. Sin ellos no hubiera sido posible. Fundamentalmente Luciano Ruggeri, Mariano Ruggeri y Franco Di Renzo. Esos son los hermanos Ruggeri. Luciano toca la batería y Mariano el piano. Franco Di Renzo toca el contrabajo. Ellos fueron los que insistieron. Chivo, ¿con ellos te presentás en el Festival de Jazz? Sí, con ellos me presento. ¿Y van a tocar temas del disco? Sí. Sí. O sea que va a haber un paseo bastante diverso, porque ahí hay temas propios tuyos. Sí, hay un tema, inclusive hay un par de temas míos, uno que está en el disco, y hay un blues que hice ahora hace poquito, casualmente para una cosa que me pidió el negro Yelpi, para que hiciera una especie de videíto, como todas estas cosas que se hicieron ahora. En el disco hay un tema tuyo que se llama Blues Palbeni. Sí, que me encanta. Bueno, ese está hecho. Lindísimo. Ese está hecho en el primer disco y esta es otra versión. Y también hay un tema de Thelonious Monk, hay un tema de Miles Davis. Sí. O sea que hay un tradicional que es Greensleeves, que es precioso, de una profundidad. Bueno, es un tema maravilloso. Es un tema del medioevo. Sí, es bellísimo. Sí, no sé si lo van a tocar en el festival. Lo vamos a tocar. Ah, qué bueno. Sí, lo vamos a tocar. Qué bueno, la verdad es que me alegra mucho que te vamos a volver a ver en un escenario. Me alegra mucho el regreso del Festival de Jazz. Y tengo una última preguntita para hacerte. La experiencia del escenario para vos es una experiencia conocida, transitada. ¿Hay algún momento cuando estás tocando que sea lo que puedas describir como el momento cumbre? ¿Qué sucede para que puedas describir que ese momento está aconteciendo? Bueno, lo primero y principal es lograr la empatía del grupo. Si eso se produce, hay momentos donde todo calza perfectamente. Para un oyente desprevenido eso a lo mejor no es tan usual, pero hay momentos que el oyente y la empatía con nosotros se produce y hay algún gritito de aprobación, que es el mismo gritito de aprobación que vos sentís adentro tuyo. Ese es el momento. Y también tengo momentos preocupantes cuando estoy pensando en otra cosa, o digo, ¿y cuál es el tema que sigue? Estoy tocando mecánicamente.
Eso me molesta muchísimo. Y cuando estás bien, cuando todo fluye en la mayor armonía y se está produciendo un momento de los mágicos, digamos, tu cabeza cuando tocas, ¿dónde está? ¿Se va completamente? No. Está compenetrada con eso. Muchas veces, a veces estoy preocupado por lo que te decía, en el tema próximo, si cuajará o no cuajará con esto que estamos haciendo ahora. Y con tantos años de experiencia en la música, de trayectoria, ¿te encontrás con gente que te va a ver y que te sigue y que le volvés a ver o que te saluda y te dice yo lo veo, usted me gusta, etcétera? Sí, me encuentro con eso. Sí, hay gente que, bueno, imagínate, ya son muchos años. Y hay gente que te sigue y nosotros, para ser honestos, tocamos de la música un nicho de un nicho. A pesar de que el jazz vende discos en todas partes y todo lo demás, el jazz es una cosa que cada vez, a pesar de que todos pensamos que, qué grande el jazz, no, el jazz sigue más o menos con ese público casi cautivo que le sigue gustando eso. Y son pocos los que se animan. Son pocos los que se animan a entrar en ese mundo. Bueno, ojalá que entre más gente, para eso estamos haciendo esto también y difundiendo ese festival de jazz que nos alegramos tanto regrese, que es el Festival de Jazz de la Ciudad. Rubén Chivo González, muchísimas gracias, un placer haberte encontrado. Bueno, muchas gracias Verónica, a vos. Muchas gracias.